Hola amigos, un gusto estar otra vez con ustedes compartiendo este video en el cual voy a hablar de Mikhail Bulgakov. Este es un autor ruso que nació en 1891 en la ciudad ucraniana de Kiev y murió en 1940 en Moscú. Estudió medicina y trabajó varios años como médico rural, pero luego abandonó su profesión médica para dedicarse de lleno a la literatura. Escribió novelas, teatro y cuentos. Los temas que preocupaban a Bulgakov son la relación entre el artista y la tiranía, la pesada burocracia estatal y la ignorancia existente en las aldeas campesinas. Su obra fue censurada por el régimen y tal vez pudo caer en el olvido este gran escritor, de no ser por su esposa Elena, que 26 años después de su muerte comenzó a publicar su obra. Su novela más importante se titula El maestro y Margarita. Esta novela se desarrolla en tres planos. El primero se ambienta en la Jerusalén de Jesucristo. Luego, el segundo plano, en la ciudad de Moscú, donde vive el maestro y Margarita. El maestro vive obsesionado por escribir una novela sobre Poncio Pilato. El tercer plano de la obra es la llegada del mal acompañado por una extraña corte. En el fondo, esta novela muestra la eterna lucha entre el bien y el mal. Otra obra interesantísima de Mikhail Bulgakov es una novela breve llamada Corazón de perro. Es una magistral parodia sobre la Rusia postrevolucionaria. También escribió cuentos, algunos agrupados en su libro Morfina. Esta es una obra que contiene elementos autobiográficos. Bulgakov padeció terribles dolores que lo llevaron a inyectarse morfina, convirtiéndose en un adicto a esta droga, pero después fue capaz de dejarla y no volvió a inyectarse morfina. Su obra está marcada por una genial combinación de lo cotidiano con lo fantástico, la parodia, la ironía y el humor. Es un autor que en la actualidad es comparado con escritores de la talla de Anton Chejov, Iván Turgenev y León Tolstoy. Personalmente creo que Mikhail Bulgakov es, junto a Nikolai Vasilievich Gogol, uno de los autores más originales de las letras rusas. Hay que recordar que en la época de Bulgakov, él nació en Ucrania, igual que Isaac Babel, igual que Gogol, este país pertenecía a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, de modo que hizo su obra escrita en ruso. Aunque tal vez si se quisiera utilizar un término más amplio, podríamos hablar de autores eslavos. Se trata de uno de los grandes escritores de esa lengua, y la novela El maestro y Margarita está considerada una de las mejores obras producidas durante la Unión Soviética. Es curioso
enfatizar que el propio Bulgakov destruyó esta obra, la destruyó y después la rehizo completamente de memoria. Y por ahí, por el año 1967, comenzó a publicarse esta obra, que lo lanzó a la fama internacional, fama que merece con justicia. Bueno, ahora como siempre los voy a invitar a compartir un relato de mi autoría. La infracción de un cerdo. No tengo certeza en cuanto al conjunto de circunstancias que rodearon el hecho. Sin embargo, después de visitar la biblioteca, la iglesia y las casas de varias personas que dicen haber oído la historia de labios de sus padres o abuelos, creo haberme formado una idea bastante aproximada de lo ocurrido esa mañana de marzo de 1897, cuando la hija del gobernador, hombre irascible, influyente y vanidoso, cruzaba la plaza rumbo a la iglesia, en busca de su confesor. Doña Margarita Amalia Urrutia Valdés, iba distraída con el canto de los pájaros, la brisa que agitaba las hojas de los árboles, las nubes blancas con forma de corderito que se paseaban en lo alto, de modo que no vio al cerdo que corría en sentido contrario al suyo y el perverso animal tampoco tuvo la delicadeza de detener su carrera o hacerse a un lado para que ella pasara. Simplemente, continuó avanzando en línea recta y agachando la enorme cabeza, siguió entre las piernas de la señorita Urrutia Valdés, que cayó al suelo con el vestido enrollado en la cintura, lanzando gritos de espanto. Un profesor de mandolina que vivía frente a la plaza, escuchó los gritos, de inmediato salió corriendo a proporcionarle los auxilios necesarios a la ruborizada señorita. Cuando el gobernador supo lo que le había sucedido a su hija, echó fuego por la boca, prometiendo descuartizar viva a la bestia obscena. Pero, para darle la apariencia de legalidad a su cólera, convocó al tribunal. Los magistrados que integraban el tribunal se reunieron a la brevedad, como también deseaban darle a su actuación la apariencia de legalidad, permitieron que el cerdo tuviera un abogado defensor. Los rumores que circularon por todo el pueblo, antes de la primera audiencia, fueron tales que el abogado defensor comprendió que si le salvaba la vida a su cliente, perdería la propia. El día de la primera audiencia, la sala estaba llena de lado a lado, el silencio era tenso, en la butaca de honor descansaba el gobernador con los ojos fijos en el presidente del tribunal. El abogado acusador agitaba los brazos, levantaba la voz, miraba amenazante al otro abogado, a ratos indicaba con el dedo índice al cerdo que se movía dando vueltas y gruñendo en el interior del improvisado corral donde lo mantenían encerrado, diciendo con indignación fingida, que la actitud del puerco delante de los magistrados y su propio defensor, era despectiva y grosera. El abogado del animal se limitaba a conceptos abstractos, a generalidades inútiles. La hija del gobernador se desmayó 2 veces y tuvo que abandonar la sala acompañada de su madre y el médico de la familia. El profesor de mandolina la vio alejarse, no pudo evitar el girar la cabeza para mirarla con los ojos lánguidos. No lograba olvidar la curva de sus caderas y los muslos torneados que había visto cuando la ayudó en la plaza. En uno de esos momentos, en que el abogado acusador hacía vibrar su voz como un trueno, el cerdo saltó fuera del corral y salió a la calle sin que nadie se atreviera a interponerse en su camino. Algunos niños corrían perseguidos por sus madres que los llamaban a gritos. El abogado acusador, que al parecer no se había dado cuenta de nada, continuaba desarrollando su argumentación condenatoria, aunque en la sala solo quedaban 2 magistrados y el gobernador. El cerdo, seguido de una multitud de chiquillos y gentes curiosas, cruzó la plaza a toda velocidad, volteó un tarro de basura, pasó encima de un ebrio que dormía tendido en el suelo y fue a meterse en un hostal muy conocido, que estaba situado a unas 2 cuadras de la plaza. Avanzando por el salón dio vuelta mesas, jarrones, un par de lámparas, pero se detuvo cuando el dueño del local lo derribó con un tiro de escopeta. 1 hora más tarde, la autoridad había restablecido el orden. El público disperso regresó a sus casas. La policía retiró el cadáver del cerdo del hostal y lo devolvió a la sala donde se había celebrado la audiencia. El presidente del tribunal dictó 2 resoluciones que fallaban el asunto de manera satisfactoria para el gobernador, sin apartarse demasiado de la legalidad. En una de esas resoluciones, condenaba a muerte a la bestia infractora de la moralidad y las buenas costumbres,
Pero como el condenado ya estaba muerto, la dejaba sin efecto en el mismo acto. En la otra, condenaba a 3 años de cárcel al profesor de mandolina. Así se satisfacía la necesidad del pueblo de que siempre haya un culpable. Esa misma noche, hubo una fiesta en la casa del gobernador. El cerdo, preparado al horno, por un cocinero chino, deleitó los paladares de los 50 invitados, siendo el anfitrión y su hija los más contentos. El primer brindis, lo hizo el confesor de doña Margarita, que elevando su voz de tenor, destacó la actuación del abogado acusador, la probidad de los magistrados y la sapiencia del presidente del tribunal que ya había adquirido fama cuando juzgó a una bandada de palomas instalada en el campanario de la iglesia. Dicen que a ratos llegaban, desde el viejo edificio de la cárcel, las notas melancólicas de una mandolina, sin embargo, eran borradas por la conversación llena de entusiasmo y las risas de los convidados.